Vamos a pasar a los antibióticos. Vamos a clasificar los betalactámicos. Fíjense, en el grupo de betalactámicos es prácticamente el grupo más grande de antimicrobianos que vamos a estudiar. Miren la cantidad que tienen para aprenderse. ¿Cómo vamos a clasificar los betalactámicos? Vamos a tener las penicilinas. ¿Sí? Las penicilinas, dentro de las penicilinas vamos a tener las penicilinas naturales, que son las penicilinas G, como la sódica, la potásica, la procaínica y la benzatínica. Luego vamos a tener las penicilinas B o la fenoximetilpenicilina. Ya vamos a ver las características. Todas estas se las utiliza solamente por vía parenteral y esta es la única que se puede usar por vía oral. Vamos a tener aquellas que se denominan penicilinas resistentes a las penicilinasas. Estas son biosintéticas y en realidad prácticamente ellas no se comercializan, sino que se las utiliza principalmente para lo que es la evaluación de las penicilinas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que está el estafilococos, perdón, sí bien digo, el Staphylococcus aureus meticilino resistente? Bueno, es porque son resistentes a este grupo de penicilinas. Donde tenemos la meticilina, la olacilina, la napsilina. Como les digo, este grupo ya no se los utiliza, se utiliza para hacer la clasificación o los cultivos que me permitan identificar las resistencias bacterianas. Luego vamos a tener a las aminopenicilinas, ¿sí? Aminopenicilinas muy conocidas, la ampicilina y la amoxicilina, ¿sí? Son las que más se conocen y son las que se comercializan en la Argentina. También está la vacampicilina, ampicilina, pero no se la comercializa en la Argentina. Después vamos a tener el grupo de lo que se denomina las carboxipenicilina y las ureidopenicilina. Este grupo de antimicrobianos tiene la característica de que son antiseudomonas. Es muy importante porque hay pocos grupos de antimicrobianos que cubren pseudomonas. Entre ellos, los betalactámicos que cubren pseudomonas son las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas, donde vamos a tener dentro del grupo de las carboxipenicilinas la carbometicilina y la ticarcilina, y dentro de las ureidopenicilina, la meslocilina, la aslocilina y la piperacilina. Luego vamos a tener lo que se denominan los inhibidores de las beta-lactamasas. Acá justamente, si recuerdan, habíamos dicho recién que las beta-lactamasas eran enzimas que eran capaces de destruir a los beta-lactámicos. Bueno, estos son un grupo, no son precisamente antimicrobianos, sino que son un grupo de fármacos capaces de inhibir a las beta-lactamasas como el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam. Enseguida vamos a hablar de ellos, para qué son y cómo se los utiliza. Luego vamos a tener otro grupo muy importante dentro de los beta-lactámicos, que son los carbapenem. Dentro de los carbapenem vamos a tener el imipenem, el meropenem y otros grupos de nuevos carbapenems. Y luego vamos a tener a los monobactam como el astrionam. ¿Sí? A medida de que vamos aumentando en generación, fíjense que empezamos con las penicilinas, las aminos, las antiseudomónicas, las carbapenicilinas y los monobactam, van a ir siendo utilizados, van a tener mejor espectro y van a utilizarse para ciertas patologías en particular. Luego me quedan dentro del grupo de las betalactámicos, que no son directamente penicilinas, pero son betalactámicos, a las cefalosporinas, que al final vamos a hablar más enseguida de ellas. Ahora vamos a hablar primero de las penicilinas. ¿Cómo actúan las penicilinas? Las penicilinas tienen la característica de que se unen a las PBP e inhiben la formación de los peptidoglicanos de la pared bacteriana. ¿Cómo hacen esto? Bueno, esto lo hacen de la siguiente forma. Miren, para formar la pared de los glucopéptidos yo necesito un núcleo de Park. Este núcleo de Park, que acá se los dibujé para que se entienda, es un pentapéptido, ¿sí? Que se forma en el citoplasma y que necesita de un aminoácido y de la D-alanina para que pueda formarse este núcleo. En un paso la formación de este núcleo necesita más o menos 30 tipos de enzimas. Una vez que se forman estos núcleos, se unen entre ellos por medio de pentanos, ¿sí? Se van formando. Esta formación lo hacen por enlaces cruzados, perdón. Los enlaces son modificados o son generados por transpeptidación, ¿sí? De esa manera se forma la cadena de peptidoglicano que va a ir a formar la pared bacteriana. Bueno, las PBP
son las transpeptidasas, o sea que estas transpeptidasas son las que son inhibidas por los beta-lactámicos e impiden la formación de la pared bacteriana, ¿sí? O sea que impiden que estos núcleos de Park se unan. Eso es lo que sería, en síntesis, lo que hacen los beta-lactámicos. Acá es importante que recuerden esto de la formación del núcleo de Park, porque después en los glucopéptidos también vamos a ver dónde actúan. Los glucopéptidos son otro grupo de antimicrobianos que actúan en la formación de este núcleo de Park. En cambio, las penicilinas lo que hacen es actuar sobre la formación de este peptidoglicano porque inhibe las transpeptidasas, que son las que unen los núcleos entre todos los beta-lactámicos, incluidos las cefalosporinas. Todos estos beta-lactámicos tienen el mismo mecanismo de acción, ¿sí? Todos los beta-lactámicos, entonces, su mecanismo de acción es la unión a las PBP y la inhibición del peptidoglicano de la pared, que estas PBP, como dijimos, son las transpeptidasas, ¿ah? O sea, generalmente uno habla cuando habla de mecanismo de acción, dice este versito cortito, pero tienen que conocer a qué hace referencia estas PBP y esta inhibición de la formación del peptidoglicano, ¿sí? Es la inhibición de la formación del peptidoglicano porque impide la transpeptidación, que sería la unión de los núcleos de Park. ¿Cuál es el espectro? Miren, esto es algo muy importante. Cuando ustedes vayan al libro, van a encontrar que el espectro que sale que hace referencia de los antibióticos es muy grande. Y particularmente van a ver que si ustedes estudiaran el espectro por el libro, podrían decir que todos los antimicrobianos sirven para todas las bacterias. Pero en realidad, que cubran a esa bacteria no quiere decir que en este momento sean sensibles para ellas. Para poder utilizarse los antimicrobianos tienen que tener un cierto grado de SIM en la población bacteriana del lugar, ¿sí? Entonces, esto se hace a partir de los cultivos experimentales, justamente para saber qué cubre cada uno de los gérmenes en cada zona. Pero en realidad solamente cubre en este momento Streptococcus pyogenes y Treponema pallidum. O sea que si yo voy a utilizar penicilinas naturales o sintéticas, solamente la puedo utilizar para el Streptococcus pyogenes o para el Treponema pallidum. No me sirve para ninguna otra bacteria, porque si bien estas antes eran sensibles, en este momento la resistencia, ¿sí?, de acuerdo a su concentración inhibitoria, necesita una concentración tan alta que no son útiles digamos, para utilizarla en el ser humano. Otra cosa importante es que, ¿se acuerdan que en las primeras clasificaciones habíamos hablado de la clasificación según su espectro, y habíamos dicho que las penicilinas cubren principalmente gérmenes gram positivos? ¿Por qué? Fíjense, acá tengo un dibujito de las paredes de las bacterias. Fíjense en que esta es la pared de los gram positivos y todo esto es peptidoglicano. En cambio, esta es la pared del gram negativo y solo esto es peptidoglicano. Entonces acá estaría justificando por qué los beta-lactámicos son mucho más sensibles a gram positivos que a gram negativos. Entonces, el espectro, como les digo, en algunos casos es grande, pero la aplicación terapéutica va a estar reducida a la sensibilidad de los gérmenes en la actualidad. Entonces, cuando hablamos de penicilinas naturales o sintéticas, solamente la utilizamos para Streptococcus pyogenes y para Treponema pallidum. ¿Cuáles son las penicilinas naturales que tenemos? Tenemos las penicilinas G, que son la sódica y potásica, la procaínica y la mesatínica, y la penicilina B o la fenoximetilpenicilina. ¿Qué diferencias tenemos entre ellas? La sódica y la potásica son penicilinas de acción rápida. Todas las penicilinas se las utiliza en forma endovenosa o parenteral. Ahora vamos a hablar entonces de la cinética de todas ellas. La farmacocinética. Las penicilinas son destruidas por la acidez gástrica, por lo que sí o sí deben administrarse por vía parenteral. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo al paciente le doy una penicilina por vía oral, una penicilina natural, se destruye, no actúa, excepto la fenoximetilpenicilina, que es una presentación que tiene una modificación, por eso se llama fenoximetilpenicilina, una modificación química dentro de su proceso para que le permita ser resistente a la acidez gástrica.
Una vez que las penicilinas se administran por vía parenteral, rápidamente alcanzan las concentraciones terapéuticas en los tejidos y tienen muy buena biodisponibilidad. Ingresan incluso en tejidos poco vascularizados como el líquido sinovial, la pleura, porque estas drogas son muy liposolubles. Entonces eso permite que tengan muy buena distribución. Incluso cuando las meninges están inflamadas, pueden alcanzar concentraciones terapéuticas muy altas dentro del líquido cefalorraquídeo. O sea que si habláramos de la cinética, tiene una cinética muy buena. Su vida media es muy corta para lo que son las penicilinas sódicas y potásicas, y muy largas para las que son procaínicas y benzatínicas. Ahora vamos a hablar de ellas. Si una proteína es variable, va a depender justamente del tiempo de vida media, y todas se eliminan por orina, intactas por filtración glomerular y secreción tubular de ácidos. El probenecid es capaz de bloquear la secreción tubular de las penicilinas, y esto hace que haya algunas penicilinas que vengan asociadas a probenecid para poder aumentar su tiempo de vida media. Las ureidopenicilinas tienen una excreción muy importante por hígado, al igual que la oxacilina y la nafcilina. El resto todas se eliminan por vía parenteral. ¿Cuáles son las reacciones adversas de las penicilinas? Las reacciones adversas de las penicilinas, en general, todas pueden producir hipersensibilidad. Las que tienen sodio pueden producir hipertensión, ¿sí? Estas que tienen sodio pueden producir hipertensión o alguna complicación a causa de ese agregado de sodio que tienen, como descompensación de una insuficiencia cardíaca o alguna patología por el exceso de sodio. Pueden producir granulocitosis, que es muy raro, y la mayoría de ellas produce trastornos gastrointestinales como diarreas. ¿Cuándo voy a indicar las penicilinas naturales? Las indicaciones de las penicilinas naturales son: en tratamiento, solamente voy a utilizar las que son de acción rápida en aquellos tratamientos para infecciones por treponema o streptococos piógenes, por estrepto, que requieran tratamiento agudo, como por ejemplo una endocarditis o alguna complicación cardiovascular del treponema. Otras indicaciones de tratamiento, o las más comunes, o las que más indican, mejor dicho, son con las penicilinas de depósito, o las de acción larga, las procaínicas y las benzatínicas, sobre todo benzatínica, que tiene dos indicaciones principales. Una indicación es el tratamiento de la sífilis, del treponema, droga de elección para el tratamiento de la sífilis. Tanto sífilis de adulto como sífilis neonatal. Ustedes saben que desde hace unos años otra vez hay sífilis neonatal, y la provincia de La Rioja es una de las provincias que tienen mayor índice de sífilis neonatal. A estos se los trata, a los nenes chiquitos se los trata con penicilina, al igual que a las mamás y a la pareja de los pacientitos con sífilis. Y otra indicación de tratamiento es las anginas pultáceas por estreptococos piógenes. Estas son las indicaciones de tratamiento, mientras que la indicación de profilaxis hace referencia a la profilaxis de la fiebre reumática. En este caso, ¿cómo sería? Un paciente que tuvo una fiebre reumática, se le hace profilaxis durante 5 años para que no tenga una reagudización. Y acá, típica pregunta para ver si se acuerdan del año pasado, y porque les va a hacer muy bien. ¿La fiebre reumática se cura o no se cura? No se cura eso no tiene, es tratamiento de por vida, ¿verdad? Paso a explicarles. En realidad la fiebre reumática sí se cura. ¿Qué es la fiebre reumática? La fiebre reumática era una de las, era la infección no supurativa, una de las infecciones no supurativas del estreptococos piógenes. Teníamos las supurativas, que eran las anginas pultáceas, y las no supurativas, que era la glomerulonefritis y la fiebre reumática. Que si bien afectaba las articulaciones, o sea, infectaba las articulaciones, podía producir edema de las articulaciones, pero lo que más producía principalmente era la afectación cardíaca. Esta fiebre reumática, en realidad, cuando yo elimino la bacteria, elimino la infección, porque la infección es una infección no supurativa de este tipo de bacteria. ¿Qué pasa? Porque en realidad yo le sigo utilizando, como habíamos puesto acá en profilaxis, el antibiótico. A ver, primero, las secuelas que deje no se van a curar más. O sea, si el paciente quedó con vegetaciones, insuficiencia cardíaca, lesión valvular, eso no se cura.
esa consecuencia no se va a curar. Pero la infección en sí se cura. ¿Qué pasa? Como la infección está dada principalmente por el sistema inmunológico, si el paciente vuelve a tener contacto con el Streptococcus pyogenes, va a volver a hacer otra infección. Si su sistema inmunológico ya lo reconoce y rápidamente va a ir a producir otras fiebres reumáticas. Entonces lo que se hace es profilaxis durante 5 años para que el paciente no vuelva a tener contacto con esa bacteria y no vuelva a reinfectarse y no vuelva a complicarse otra vez su fiebre reumática. ¿Se entiende? Pero en realidad el proceso sí se cura. Lo que no se cura son las secuelas que le dejaron. Y la profilaxis, por eso la profilaxis es para que el paciente no vuelva a tener contacto con la bacteria y el sistema inmunológico no ataque otra vez y pueda producir otro cuadro más grave de fiebre reumática. Entonces, tratamiento con penicilinas benzatínicas solamente sífilis y Streptococcus pyogenes. Y esto les digo porque cuando ustedes ejerzan, o algunos si tienen, se han pasado por la guardia, o algunos familiares. Profe, ¿Sí? me hago una pregunta. ¿Por qué a veces se utiliza para las anginas puntáceas la penicilina más, por ejemplo, la amoxicilina con ácido propiónico? Bien, muy buena pregunta. Selección de antibióticos. Esto es algo muy importante y que lo venía pensando que se los iba a decir recién y después, hablando en la clase, me olvidé. Miren, cuando yo voy a elegir un tratamiento con antimicrobianos, tengo que tener estos criterios de elección. Yo tengo que buscar un antibiótico que sea sensible, pero con un espectro acotado. A ver, si yo le doy a un Streptococcus pyogenes amoxicilina, y me la va a matar. Si le doy Astrionam, que era, vamos a volver acá para que vean la clasificación y vamos a hablar un poco de esto. Porque es muy buena tu pregunta. Y esto va a servir para todas las infecciones. Miren, si yo tengo un germen que es sensible para penicilinas, y si yo le doy una aminopenicilina le va a andar bien, y si le doy un Astrionam también. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que estoy haciendo un mal uso de este medicamento. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando una bomba atómica para matar un mosquito. O sea, si yo puedo utilizar una penicilina donde el espectro es solamente este Streptococcus pyogenes y tengo otros antibióticos que sirven, pero que tienen un espectro mucho más amplio, cuando yo conozco el germen, tengo que usar ese antibiótico específico. Porque si no, como les digo, estoy haciendo un mal uso de los antibióticos. No quiere decir que la amoxicilina no vaya a curar el Streptococcus pyogenes, o si le doy un imipenem, un Astrionam, pero estoy utilizando antibióticos que me pueden servir para otra cosa y que son mucho más potentes para algo tan simple que puedo utilizar una penicilina. Muchas veces no utilizamos la penicilina benzatínica porque al ser por vía parenteral es dolorosa, a veces puedo producir algún tipo de lesión, los pacientes pueden tener alergias, los pacientes no les gusta, pero puedo ir a usar la fenoximetilpenicilina, ¿sí? Que es la que se utiliza por vía oral, y no gastar algo tan potente como la amoxicilina. Hay casos de pacientes que ya se sabe que no son sensibles a algunos Streptococcus pyogenes que no son sensibles, y en ese caso sí yo le puedo dar otro tipo de antimicrobianos. Pero cuando yo conozco el tratamiento, cuando yo sé que este germen es sensible para una patología en particular, tengo que tratar de utilizar ese antimicrobiano en particular y no gastar los otros antimicrobianos porque estoy utilizando, como les digo, como utilizar una bomba atómica para matar un mosquito. Lo va a matar, pero estoy destruyendo y haciendo un mal uso de los recursos y de los antimicrobianos. También muchas veces les dan macrólidos, porque lo que hablábamos recién, porque la citromicina cubre también los positivos, cubre al al estrepto, y se da 3 veces con 3 pastillitas es suficiente. Pero yo tengo que reservar esa citromicina para las infecciones por intracelulares, porque cuando este paciente tenga una infección por intracelular, ya no voy a tener con qué darle, ¿sí? Entonces eso es el buen uso de los antimicrobianos. Usar aquel antimicrobiano que sea sensible y con un espectro adecuado y corto.
Los antimicrobianos de múltiple espectro, de amplio espectro, los reservo para aquellas infecciones donde tengo que hacer tratamientos empíricos, donde yo no conozco el germen. En ese caso tengo que utilizar los de amplio espectro. Si no, tengo que utilizar los que son adecuados. ¿Se entiende? Esto pasa mucho, sobre todo cuando utilizo tratamientos como les digo, cuando van a las farmacias o cuando a veces la disponibilidad. Otras veces los utilizo porque no hay otra cosa, o sea, hay veces que utilizamos ciertos antibióticos porque es lo que tenemos, si estamos en el centro de salud, bueno, damos lo que se puede, pero hay que tratar siempre de tener un tratamiento coherente y adecuado de acuerdo a cada infección. Vamos a hablar ahora de las aminopenicilinas, ¿sí? Las aminopenicilinas, más conocidas que las aminopenicilinas, ¿sí? ¿Qué diferencia tienen las aminopenicilinas con las penicilinas naturales? Que tienen una mayor actividad sobre otros gérmenes como enterococos e Haemophilus influenzae. ¿Cuál era el enterococo? No, el Streptococcus fecalis. Ese era el enterococo. Justamente, entonces tiene actividad, fíjense, mayor actividad sobre el Streptococcus fecalis, porque el otro, la penicilina solamente cubría en el Streptococcus pyogenes, esto cubre todo el resto de los estreptococos, Haemophilus influenzae, y tiene menor sensibilidad para el Staphylo pyogenes, tiene un poco menos que la penicilina. El espectro en las aminopenicilinas se aumenta para gérmenes gram negativos, como la Escherichia coli, la Salmonella, la Shigella. O sea que las aminopenicilinas también me cubren algunos gérmenes gram negativos, como las enterobacterias, y esto me permite poder utilizarlo en algunas patologías como infecciones urinarias. Pero en este caso, los gérmenes gram negativos son los que producen las beta-lactamasas y generan mucha resistencia. Por eso es que vamos a ver que enseguida que solamente para enterobacterias se las utiliza asociado a inhibidores de la beta-lactamasa. Las aminopenicilinas, bueno, tienen el mismo mecanismo de acción que habíamos visto de las penicilinas, el espectro lo estamos aumentando para enterococos, Haemophilus influenzae y para gérmenes gram negativos. Dentro de las interacciones que tienen las aminopenicilinas, algo muy importante es que interactúan con los anticonceptivos orales. Y esto les digo ¿por qué? Porque las aminopenicilinas son de las más utilizadas y los anticonceptivos orales son parte también de los métodos anticonceptivos más utilizados. Entonces, ¿y cuál es la interacción que realiza? Que pierde eficacia el anticonceptivo. Entonces hay que avisarle a la paciente que cuando va a utilizar una aminopenicilina tiene que utilizar asociado otro tipo de método anticonceptivo. También pueden interactuar con los aminoglucósidos. Con los aminoglucósidos tienen dos puntos importantes en las interacciones. Primero, que cuando yo los utilizo a los dos juntos, si yo tuviera que meter los dos juntos en la misma jeringa, se inactivan. ¿Por qué? Porque las penicilinas dijimos que eran, las penicilinas en general son muy liposolubles. Después habíamos hablado de la penicilina mesatínica, que tiene otras características, es más hidrosoluble, pero las penicilinas en sí son muy liposolubles. En cambio, los aminoglucósidos son muy hidrosolubles. Entonces, si yo los junto a los dos, se inactivan. Ahora, cuando yo los uso en el mismo paciente, pero en tiempos diferentes, potencio o amplifico su espectro. ¿Sí? O sea que yo puedo utilizarlos asociados a los aminoglucósidos con las aminopenicilinas en un paciente, pero no en la misma ampolla. Y cuando yo los uso asociados, aumento su espectro para los gérmenes gram negativos, potencio su espectro para los gram negativos. Otra cosa importante en las interacciones son los anticoagulantes orales. Prácticamente todos los antibióticos interactúan con los anticoagulantes orales, así que tengo que tener cuidado si tengo un paciente anticoagulado. Y con el citomegalovirus pueden producir, cuando se asocian las aminopenicilinas, pueden producir un síndrome de Reye, que es parecido al que se produce cuando asocio aspirinas también. Bueno, esto sucede porque el virus tiene en su pared una característica que hace que me pueda producir un efecto adverso si se asocia con aminopenicilina. Por eso hay que tener mucho cuidado en las infecciones virales. Fíjense en que si ustedes recuerdan el citomegalovirus, a pesar de que era un virus
parte de los síntomas que producían eran anginas pultáceas, o sea, uno de los síntomas que producían eran anginas pultáceas. Entonces tengan cuidado cuando ustedes ven un paciente que tiene la boca muy llena de placas y tiene ganglios generalizados, no solamente los ganglios, no solamente amígdalas y en el cuello, puede ser un citomegalo, ¿ah? Acuérdense de la mononucleosis. Entonces, la mononucleosis podría ser por Epstein-Barr o por citomegalo. Entonces, hay que tener cuidado porque si yo a este paciente que lo confundo, lo atiendo rápido, le bajo la lengua, le veo las placas, le doy el antibiótico, si no lo revisé y me estoy comiendo una mononucleosis, puede dar un efecto adverso. Bien. Características cinéticas de las aminopenicilinas. Las aminopenicilinas se pueden utilizar muy bien por vía oral. La amoxicilina tiene una absorción por vía oral prácticamente del 90% y la ampicilina tiene una menor absorción por vía oral, del 60%. Y cuando utilizo la ampicilina, por vía oral, tiene mucho más efectos gastrointestinales que la amoxicilina. Entonces, lo que se hace habitualmente es que todas las presentaciones por vía oral son amoxicilina y las presentaciones parenterales son aminopenicilina. Las aminopenicilinas se pueden unir a inhibidores de la beta-lactamasa. ¿Qué son los inhibidores de la beta-lactamasa o los IBL? Los IBL son drogas suicidas que tienen la característica de unirse en forma irreversible al sitio catalítico de la beta-lactamasa. ¿Se acuerdan? La beta-lactamasa era la enzima que producían muchas de las bacterias gram negativas para destruir a los beta-lactámicos. Entonces, estas IBL, estos inhibidores de la beta-lactamasa, se unen a esta enzima en forma irreversible y no la dejan actuar. Entonces, por eso se denominan drogas suicidas. Al estar unido a la enzima no puede actuar y el antibiótico sí puede actuar. ¿Se entiende el mecanismo de acción? ¿O qué hacen los IBL? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Estos IBL le permiten tener mucha más sensibilidad a las aminopenicilinas frente a Staphylococcus aureus, a influenza, a moraxella, a bacteroides y a todo lo que son las enterobacterias. ¿Sí? Por eso es que las presentaciones de amoxicilina vieron que viene la amoxicilina sola y la amoxicilina unida a ácido clavulánico, sulbactam. Vamos con las carboxipenicilinas. Las carboxipenicilinas no están disponibles en Argentina, pero tienen la característica de que suman espectro para pseudomonas. O sea, cubren todo el espectro que teníamos con las aminopenicilinas más pseudomonas. ¿Sí? Estas tienen la característica de que suelen producir mucha sobrecarga de sodio y entonces dentro de sus reacciones adversas pueden producir insuficiencia cardíaca, crisis hipertensivas y hemorragias porque interfieren en la función de las plaquetas. ¿Sí? Si bien en la Argentina no hay carboxipenicilinas, pero tienen que conocer que estas aumentan su espectro para pseudomonas. Dentro de las ureoidopenicilinas, donde teníamos melocilina y piperacilina es la única que se comercializa en la Argentina. Es una molécula que es derivada de la aminopenicilina, no se da por vía parenteral, no se utiliza por vía parenteral, no se utiliza por vía oral, se la utiliza por vía parenteral, disculpen, solamente por vía parenteral y penetra muy bien en los tejidos. Tiene mucha más